Segundo bloque en el programa de Fabián Alpray y bueno, nos metemos de lleno en el tema del debate, el debate de la semana, porque no solamente acá, sino que cada uno en su casa esta semana dijo cómo voy a tomar el colectivo viernes, sábado, domingo, lunes y martes sin colectivos. El martes un paro general o intento que después finalmente salieron a trabajar y hoy vamos a debatir con cada uno de ellos, vamos a poder hablar qué fue lo que pasó y cómo miramos el transporte hacia adelante. Para eso está con nosotros, muy buenas noches, Gustavo Mira, que es vicepresidente en la Federación, en la FETAP, la Federación de Empresarios e integrantes del directorio de Coniferal. Está con nosotros Gustavo Fonseca, es concejal radical, además es el quien preside la Comisión de Servicios Públicos. A él le vamos a preguntar, ¿va a llegar o no va a llegar el aumento del boleto? Nos va a poder decir. Está con nosotros Victoria Flores, es concejal de la oposición, le vamos a preguntar a ella cómo ha visto durante estos días. Ha tenido desde la fundación que integran una idea estos días de, en vez de multar a la municipalidad, que haya viajes gratis. También nos vamos a enterar qué es lo que pasa. Está también Alfredo Peñalosa, lo vi lunes y martes, Alfredo en el frente de la UTA, acompañándonos, es ex secretario general de la UTA. Y está con nosotros, es una amiga, pruebo decir eso, Yanina Soria, periodista, trabaja de lunes a viernes en Bien Despiertos, en Canal 10. Y si quieren saber algo del transporte, escuchen a Yanina. Así que a todos, muy buenas noches, hola, gracias por venir. Y Alfredo, ¿qué pasó durante todos estos días? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, nos devoró la interna de la UTA. Bueno, fue una desinteligencia, creo. Un desentendido entre la comisión directiva actual de la Unión Tranviaria Automotor. Unos declararon el paro, otros no. Y ahí donde fue que nos metieron esa incertidumbre a todos los compañeros, porque bueno, no sabíamos obviamente si salir o no salir, ¿no? Porque realmente fue una especie de interna gremial, en la cual hoy está dando sus consecuencias, ¿no? Porque hay directivos que a esta hora no pueden entrar a la institución. Bueno, esta semana, después de transcurrido el conflicto y bueno, entró en su cauce, UTA Nacional sanciona a algunos integrantes de la Junta que no pueden entrar al edificio de la UTA. Efectivamente. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, yo creo que es un caso insólito e inédito en Córdoba, de que se han sancionado directivos y a veces cuerpos de leo también que ya han sido sancionados. Pero bueno, esas son las cuestiones que hoy están obrando con el poder de UTA Nacional y obviamente que nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido. Cada uno tiene su forma de gobernar, como respetando a los que están gobernando en este momento a la Unión Tranviaria Automotor, pero esas cosas yo no las viví y no las vivió ningún secretario general, creo, de la historia, porque eso estábamos haciendo un raconto de todo lo que ha sucedido en UTA. Todos detrás de cámara. Después de tantos años, y nunca sucedió esto de que suspendieran siquiera un delegado, creo, hasta el momento. Nunca, pero a ver, Yani, vos me vas a hacer memoria, o sea, vos también tuviste, Alfredo, internas al frente, Galván también tuvo internas. Sí, por supuesto. ¿Por qué, Yani, vos pero creés una cosa, que siempre lo tienen? No, bueno, creo que el hecho de que Ricardo Salerno, el actual secretario general, haya ganado por muy poco margen las elecciones, da cuenta también de la disconformidad que por ahí hay en las bases con la conducción actual. De todas maneras, recordábamos el otro día, Vero, que el año pasado hubo sanciones que llegaron de Buenos Aires a un par de delegados también, incluso creo que fueron de autobuses y de Coniferal, si no me equivoco, que fueron suspendidos por 45 días. No en mi mandato. No, por eso, digo el año pasado. Incluso el propio secretario adjunto que ganó con Salerno, Osvaldo Diani, también fue separado, de hecho en la práctica no ejerce su cargo. Me parece que es una interna que está siempre y lamentablemente el problema es que nosotros podemos explicarlo de todas formas, pero la gente del otro lado le importa poco ese tema. El problema en sí, perdón, también es un poco de mi nombre en sí, porque han salido a hablar mal de mí sin tener por qué. Es una injusticia total en la cual yo no he puesto ninguna traba en ningún momento, porque se ha hablado en algún momento de que yo soy culpable que ando atrás de todo esto. Por favor, estoy manejando el colectivo como... Bueno, vos sos uno de los pocos secretarios generales que deja y después vuelve... Hubo uno que para terminar por el tema de su jubilación en ese momento, que es Luis Benito Molina, que fue el secretario general de UTA, si vos lo recordás, Gustavo, que estuvo en Coniferal también, creo. Puede ser, soy muy joven. Que se subió al colectivo también a trabajar. Pero este hombre lo vi y lo vi que terminó también su
digamos, su Terminó periodo su para mandato y jubilarse. subió al colectivo. Victoria, esta semana, a través de Miguel Siciliano, más Presa Corriente, creo que ayer él tiró una idea. A ver, la municipalidad dijo, voy a montar a la empresa, en este caso autobuses, al menos de $1 millón de pesos. Y bueno, la idea que tiró él, bueno, en vez de le cobremos a la empresa, la sancionamos, que se vuelva en viajes gratis. ¿Cómo es esta idea? Así es. Estamos hablando de que multar a la empresa es una multa pecuniaria, entonces si estamos hablando del dinero y la prestación del servicio, el objetivo de esta medida es que se devuelva ese dinero al usuario, que es el que se quedó sin el transporte y en ese periodo o ese importe sean viajes gratis. Esto tiene que ver con que estamos ahora hablando de la interna de la UTA, pero acá tenemos un poder concedente que decidió que el sistema de transporte sea con 2 ordenanzas, con que es un marco regulatorio y unas un reglas a pliego cumplir específico. Y me parece que el análisis del transporte tiene un paso previo, que es este poder concedente, cómo lo estructuró y hacia dónde lo está llevando y cuál es la deficiencia para llegar a que en la interna de la UTA podamos resumir que la gente se queda sin servicio 5 días. Y esto es lo grave. Entonces, nosotros tenemos esta propuesta quizás para el intendente y ojalá la puedan tomar el intendente y la empresa, porque estamos hablando en definitiva de dinero que es de la empresa que pasaría a la municipalidad y de la municipalidad que pasaría a la empresa en esto de los pagos, digamos, para hacerlo efectivo y devolverle a la gente, que es la destinataria final del servicio y de la no prestación del servicio también. Gustavo, pero te tiró la pelota así a tu cancha. ¿Es posible esto, digamos, de que, a ver, en vez de multar a la empresa, la multa se transfiera, digamos, en un beneficio de los usuarios que no tuvieron servicio? ¿Es posible? Perdón, pero además Sí. sobrevuela ahí, yo aprovecho para preguntarle, siempre la idea pasa lo mismo cuando el intendente dice que multa a las empresas de transporte, de basura, Luz y Cotreco. Uno, como ciudadano, como usuario, no termina sabiendo si efectivamente ese dinero retorna, multados cuánto o no. es, y si no termina en una cuestión más declarativa para digamos, calmar a las fieras públicamente, ¿no? Y no llega a concretarse los papeles, eso no lo sé. Digo, nosotros, usted tiene que partir de que hay que modificar la ordenanza, marco regulatorio, para lograr hacer lo que ha planteado Miguel Siciliano. Y también el pliego de licitación, y esto es cambiarle las reglas de juego a las empresas a mitad de camino. O sea, digo, es bastante complejo el de poder lograr esto. En un simple análisis, solamente usted se pondrá a pensar que hay que modificar la ordenanza y cambiarle las reglas de juego a las empresas a mitad de camino. Por Sí, eso, a ver, legalmente tendría que darse un paso dentro del Consejo Deliberante y demás. Ahora, ¿qué vueltas se le puede buscar para que no padezcan tanto los usuarios en Córdoba? a ver, Son muchos días y no es esta vez, o sea, es una situación que se viene repitiendo. Fíjese. Al gobierno del turno que le toque, fíjese que nosotros en el marco regulatorio incorporamos la figura del servicio esencial. Y a las empresas lo han cumplido. El servicio esencial entre el sábado y domingo. que es para que sepa la gente el 30% del El transporte en 30%. días de paro Y le voy a dar un dato. tiene que salir a Es un trabajar. dato, es un dato que una vecina me dijo, ¿cómo es esto? Son 60 choferes los que tendrían que no hacer el paro para hacer el 30%, porque Ahora, sobre Alfredo, vos los sabés muy bien, troncales. ¿pueden, a ver, están todos de paro, decirle, ustedes 60 salgan a trabajar? Pero O que eso sea, es una decisión de yo los creo que- choferes o una decisión de la empresa. En ese sentido, obviamente, lo que se puede hacer, se hace. Yo en la parte mía, totalmente en desacuerdo con el servicio esencial, porque bueno, obviamente que yo no puedo estar haciendo parar a 3.500 trabajadores y mandando a trabajar 400, 300 o 60, ninguno. Si hay un paro general o hay un paro, es para todos, no es para una parte. A mi punto de vista, obviamente, sin faltar respeto, cada uno tiene su forma de gobernar, como ya lo dije anteriormente, y bueno, obviamente que yo el servicio esencial toda la vida lo hice rechazando, porque también me tiro en contra de los mismos compañeros, y me tiraba en contra de los mismos compañeros en ese momento. Tan es así que hemos tenido discusiones sobre el servicio esencial hasta el periodo mío. Después de aquí para allá, bueno, no sé cómo, Bueno, el cómo se venía a martes, manejar. Gustavo, los primeros que salieron a trabajar fueron los choferes de tu empresa, de Coniferal.
¿Fue porque salieron a trabajar para cumplir este servicio esencial de este 30% o porque realmente consideraban que no estaban de acuerdo con el paro general? No, los conductores entendieron el problema de autobuses como algo particular, propio de la empresa y no convencional, no abarcativo para todo el sistema de transporte de la ciudad. Por lo tanto, y seguramente asesorados con abogados, asesores letrados, estaban infringiendo las leyes, la dictaminación que había enviado el señor ministro de Trabajo de la conciliación obligatoria y luego la ilegalidad del paro. Por lo tanto, ellos no quisieron ser cómplices y yo creo que oportunamente salieron a prestar servicio a la comunidad. Pese a esto, yo me preguntaba, digo, tal vez no tenga nada que ver, pero de las 3 empresas que está operando, que es ERSA de Corrientes, Autobuses de Santa Fe y Coniferal, es la única cordobesa que quedó. ¿Pesa alguna manera de que ellos hayan decidido salir, a diferencia de los otros, o digamos, todos están en la misma historia? No, yo creo que son todos trabajadores de un sector, sin dudas que la gente de ERSA y de autobuses viene con un trasfondo de pasar por varias empresas que sensibiliza un poco más a ese empleado con respecto al de Coniferal, que ya está totalmente arraigado, que mantiene una estabilidad laboral por mucho tiempo y puede ser una de las consecuencias por las cuales habrán tomado también. Yo creo que lo que vos estás hablando es sobre la empresa Coniferal, Gustavo. En realidad lo que yo vi que hubo una desinteligencia. ¿Entre los delegados, decís, Alfredo? No, entre los delegados, entre la comisión directiva, porque realmente hicieron un papelón, digamos así, al una parte declarar la medida de fuerza y la otra parte Ahora, estar, lo preocupante... digamos, consciente de que había una conciliación obligatoria y que se debía levantar la medida, porque es una realidad también. Pero ahora, bueno, Alfredo, esa ¿no división la pagamos todos los trabajadores, todos los conductores. Si no, las reglas del juego no están claras, si se hace un paro y después se dicta la conciliación y no se acata. O sea, se pierde todo. Obviamente. Si vos tenés las razones lógicas para decir, porque me ha sucedido, ustedes han sido testigos, y han sido testigos todos, que yo he desobedecido también conciliaciones obligatorias. Pero al fin y al cabo, y al fin de la película, he logrado tener mi parte y de hacerle pagar los días como corresponde a los compañeros, porque si yo la desobedecí es porque era por una lucha. Y cuando lo desobedecí fue por la licitación, que me tocó vivir un proceso tremendo en el tema de la licitación, ni contar la historia de lo que fue la licitación cuando comenzó, Alfredo, y ahí después por un aumento en el sueldo. Y también vamos a decir, si la desobedecieron, más allá que obviamente es tu función defender a los trabajadores, porque también en la cadena de responsabilidades algo falla, porque la verdad que, digamos, si no se respetan las instituciones en un conflicto así, en donde hay de rehenes, un montón de usuarios del transporte que terminan pagando los platos rotos, digamos, de un montón de una sucesión de hechos que se van dando, no me parece que sea para digamos, para decir como destacar como algo positivo el hecho de no acatar una conciliación. Es entendible de tu lado, pero también qué pasa del otro lado, porque volvemos a lo mismo. El martes yo estaba al frente de la UTA, vos estabas ahí, yo estaba cubriendo, y en un momento empezaron a barajar la posibilidad de votaban si avanzaban o no hasta Colón y General Paz. Y yo dije por dentro, digo, bueno, menos mal que finalmente decidieron que no. No, porque estuvimos conversando con los muchachos y te dije que... había coches que estaban trabajando, en una primera movilización no pasó nada porque fue totalmente calma, nadie agredió a nadie, pero la última que se iba a hacer, bueno, ya había varios, había gente de otras empresas y bueno, también creo que fuimos conscientes en eso, de decir, vamos por las calles, ¿qué va? Tenemos todos los usuarios en contra, no tenemos todo bien. Digamos. No, lo preocupante fue en su momento, me parece, Vero, cuando coincido en esto con Victoria, ¿no? De cuando hay que empezar a establecer, bueno, a ver, esto por un lado está el internet y por otro lado, ¿cómo solucionamos este tema? Escucharlo al intendente Ramón Mestre, decir, bueno, nosotros hasta acá llegamos, no podemos hacer más nada. O en medio del conflicto, mandar un mensaje por YouTube, ¿no? Disparando, pidiéndole, pidiéndole a los trabajadores que por favor vuelvan a trabajar cuando el Estado es el que tiene las herramientas y que debe bregar digamos, por todos los usuarios. Eso me parece que es preocupante. Y también entra en juego, y esto en algún momento se lo planteé en el otro programa, Gustavo, el hecho de por qué las empresas, en este caso el reclamo terminó siendo por estos 6 trabajadores, pero en algún momento por autobuses y ERSA, los trabajadores se quejan de los problemas en punta de línea, de distintas sucesiones, de hecho que en son cierta parte cuestionadas, de hecho, que ocurren. que ocurren. Falencias a nivel de empresas que hay, ¿no es cierto?, con respecto a autobuses y ERSA.
IERSA, que es Eso- distinto a Coniferal. Entonces digo, ¿por qué eso. también es tan complicado el intendente poder poner sobre las empresas, Se lo preguntemos a Gustavo. por eso, Gustavo, hacer que- cumplir lo que corresponde, que no, nadie está hablando de determinadas cosas, de cosas muy grandes, estamos hablando de puntas de líneas en condiciones, estamos hablando para el usuario garitas o las paradas inteligentes, estamos hablando de GPS, estamos hablando de rápido y para discapacitados, de mejorar la frecuencia. Es ahí donde uno ya no sabe a dónde apuntar. Sí, no si perdernos solamente en la interna. ¿Se puede hacer algo? Porque es cierto, a ver, si uno analiza cuáles son o dónde se motivaron los últimos paros, es de autobuses. ¿Usted está complicada? ¿Y cuál es la información que tiene Mire, la municipalidad? yo lo que le puedo expresar rápidamente y sin entrar en polémica, acá hay un solo objetivo, que es entregar el servicio al Y vecino. que se cumpla, que al la vecino. gente pueda ir a trabajar en colectivo. Eso es lo primero. Cuando yo le decía recién de los 60 o 70 choferes, digo, bien dijo él, la no movilización hacia Avenida Colón era para evitar algunos problemas. Digo, 60 choferes a él, en la movilización es muy poco, y le puede satisfacer las necesidades del vecino, porque el marco regulatorio dice que es sobre los troncales. Sí, pero es muy difícil, Gustavo, contener al resto y decir, bueno, vayan ustedes 60 a trabajar. O sea, es muy difícil. Habiendo un conflicto... Pero discúlpeme, le redondeo. Estamos hablando, yo no sé cómo me manejo, seguramente usted lo debe tener más claro. En los turnos, demás, esto no es que a estos 60 siempre. Creo que los turnos varían y los días varían, los por la choferes. frecuencia, Digo, esto es una situación que se puede mejorar. Puede mejorar. Seguro. El tema que usted me dice del intendente. El intendente llegó hasta un punto el día miércoles, llamó a la comisión de garantía, que es las empresas, el Estado municipal y el gremio. Pero desde el viernes, Gustavo, se sabía. Miércoles anterior. Ah, El ¿y qué miércoles pasó? anterior. Peor entonces. El miércoles 2 anterior. días antes. El miércoles anterior. Se logró que por 42 horas o 72 horas no iba a haber conflicto. Es más, posteriormente el secretario general el día domingo dice que el paro no Sí, que se va a se iba hacer a trabajar. efectivo. No se va a hacer Digo, efectivo. hasta ahí, y la ilegalidad de todo esto, hasta ahí llega el intendente. El intendente no es el ministro de Trabajo. No El es poco, intendente- Gustavo, si hasta me ahí. permitís, No es poco. No, no es que no es que... Porque estamos hablando de 200.000 personas Pero a está veces claro. que se quedan sin ir a trabajar. Claramente, o Yo creo sin que ese- cobrar yo un creo Si que me salario. da esa un era la- segundo, yo quisiera María. abstraernos un poco porque estamos en la discusión si 60 se puede, 60 no se pueden, si va la movilización o viene. Y acá hay un tema que es superior, me parece. Hay un poder concedente que estableció 2 normas, como bien dice Dayani, inaplicables, y ahí retomo la esencialidad, porque la ordenanza, todos los entendidos sabemos que no se puede declarar un servicio esencial por ordenanza porque es un marco normativo nacional. Hay 25 proyectos, 20 proyectos, digo, este es el marco. Esta esencialidad, que podemos estar o no de acuerdo, determina que existan guardias mínimas, como es en la salud. Entonces ahí sí aceptemos la discusión de si 60 se puede, 60 no se puede. Pero hoy tenemos un sistema de transporte englobado en 2 ordenanzas, que es el marco y que es el pliego, que el mismo intendente en YouTube reconoce la incapacidad de aplicar, porque estas 2 normas le dan herramientas suficientes al intendente. El pliego habla de incautar vehículos, infraestructura y todo aquello que sea necesario para prestar por sí o por terceros. Es decir, las redes troncales son un deseo y un lechado de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque es inaplicable. Aunque quisieran poner a los 60, 70 o 100 choferes en las troncales para salir, dependen de la buena voluntad. Entonces, lo que estamos hablando es que el sistema que esta gestión ideó no funciona y no va a funcionar porque no se puede aplicar la normativa Ahora, que te iba a esta decir, misma no, gestión no sancionó. funciona. Y los empresarios están pidiendo 13,50, Gustavo, el boleto. O sea, con lo que tenemos y como estamos, necesitamos, de acuerdo a la postura de los empresarios, aumentar el boleto. Efectivamente, ya FETAP con sus equipos técnicos ha logrado el estudio de costos que determina el valor del precio de la tarifa. La tarifa hoy está calculada en 13 pesos con 50. Calculamos que en horas de la próxima semana va a ser presentada oficialmente por mesa de entradas en el Palacio 6 de Julio, elevándosela al intendente para que luego él Y formalice esos todos los procedimientos. 13,50 incluyen lo que ya Macri formalizó, de que van a llegar todos los subsidios para cubrir, o sea, Exactamente, garantizar por el supuesto. aumento de sueldo de los choferes. Por supuesto, si no la tarifa sería aún mayor. Exactamente.
O sea que tendríamos que estar hablando de un boleto muchísimo más caro si 15 no pesos. llegara a esa diferencia. ¿Un boleto de qué? ¿De 15 Totalmente, pesos? como dice tengamos Alfredo? en cuenta que para realizar 1 kilómetro en un bus en la ciudad de Córdoba, 10 cuadras, cuesta más de 40 pesos. O sea, si uno lo contabiliza. El sistema de Córdoba es un sistema caro, ya lo hemos repetido en incansables oportunidades. Por lo tanto, las empresas tienen que fondearse porque de esta manera no van a llegar a fin de año ninguna de las tres. ¿Están pudiendo comprar colectivo o ya hay un parate, digamos, en la compra? ¿O es solamente insumos, repuestos? Insumos, repuestos, mantenimientos básicos para prestar el servicio. Hoy la compra de unidades, los valores fueron actualizados en enero con la actualización del dólar. Las tasas de financiación superan el 40%. ¿Cuánto estamos hablando hoy? ¿Cuánto sale un colectivo para ponerlo en la Un calle? colectivo con rampa para discapacitados, 3 millones de pesos. Ese es el valor que tiene hoy una unidad Mercedes. Sí, me parece que más allá de las justificaciones, digamos, obviamente, que pueden dar los empresarios, el boleto es caro porque el servicio no termina de ser bueno. Ese es el problema, porque por ahí si a la gente le prestaran un servicio, que los colectivos pasan en tiempo y en forma, que uno no viaja como ganado, como decimos, con paradas inteligentes como tiene Coniferal en algunos sectores, con rampas para discapacitados, para que aunque sea una persona que no puede movilizarse por sus medios propios, tenga la libertad de elegir a qué hora y en qué línea viaja. Me parece que ahí es donde entramos. ¿Por qué termina siendo el boleto tan descabellado para los usuarios? Va a ser cada vez más costoso en cuanto se le sigan sumando gratuidades. Venimos diciendo y repitiéndolo. Cada vez son más personas las que viajan, pero menos las que pagan el valor real de la Mala tarifa. noticia, ¿no? Para el que va todos los días y paga Exactamente. 8 con 30. tiene No noción. deja de ser una decisión de la gestión del transporte público de la ciudad. Digo, volvamos de nuevo al eje. ¿Quién es el poder concedente si no es el intendente que licitó en la gestión pasada, que él mismo envió? Digo, esto Pero, es Victoria, lo que hay que pensar, algunos porque no choferes pueden otros días cumplir yo una preguntaba, norma. Pero a ver, sobre todo los de autobuses, ¿ustedes volverían a TAMSE? Y antes de pasar a otra privada, ¿habría que volver a un esquema mixto? Yo creo que primero hay que partir, perdón que te Sí, interrumpa, sí. es por reconocer que el sistema de transporte municipal fracasó. Esto que venía a ser la revolución del transporte con un marco regulatorio súper ambicioso, el primer paso es un videito en YouTube reconociendo que falló el sistema, porque falla y la gente lo ve, entonces lo que dice la Yani es cierto. ¿Quién va a pagar 15 o 13 pesos si no sabe si pasa el colectivo? Ni hablar de la parada inteligente, ni hablar del poste pintado, ni hablar de cuando cambiaron los Bueno, sí, recorridos, en la la gente periferia no es mucho tenía pedir, ya información. es mucho. Vamos al centro, no Pasamos vamos a dos más atrás. extremos, ¿no? De las paradas inteligentes en el solo bus de Avenida Sabatini, algunos lugares en que es un Al árbol con poste, un que cartel. no pero sabemos son qué cuestiones sucede. básicas. ¿Qué se Entonces, puede hacer, Gustavo? Mire, Tanto no vuelve más. Mire, yo los escucho sinceramente y creo que hay algunas situaciones que me quedo preocupado, porque hay algunas situaciones que no entran en un marco democrático. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, esto que planteamos del servicio esencial. Esto es para los vecinos, beneficio para ellos, que no lo cumplen, no se cumple. no lo pueden cumplir, Ricardo, porque si no estamos mintiéndole al vecino. No pueden No. cumplir Bueno, la pero eso esencialidad ya del lo admitió, transporte. sí, el propio radicalismo ya está impulsando a nivel nacional, la propia concejal Laura Sema le está pidiendo su bloque a nivel nacional que impulse la ley, entonces o sea, eso está digo, a mí reconocido. me preocupan algunas cuestiones y lo sé manifestar de esta forma. Yo cuando entro a la política partidaria en algunos temas, yo lo voy a llevar a un caso, el caso de la rampa, que ustedes lo habrán cronicado mucho tiempo con una virulencia bastante importante. Los otros días me invita la directora de discapacidad a una reunión donde estaba Coniferal, ERSA y Autobuses Santa Fe, y con Norma, que es la, no sé si es la presidenta, pero la cabeza de Derechos sobre Ruedas. Impecable. Tienen censado, tienen franco horaria, no tienen ningún problema. Las empresas le mandan, tienen una cuestión, un WhatsApp. Pero demoró mucho. Digo, Demoró mucho. Pero la pregunta sería, Digo- ¿tienen el 100% de las unidades que circulan la rampa, como dice No, el pliego? no, no, Bien, no. entonces Mira, hay que dice- reconocer dice- que no dice pueden tiene cumplir que la traer norma. rampa y dice que tiene que traer los coches con motor atrás. Está bien, pero que de me eso no cuenten vamos- que sobre... no vamos Ya a si no andar vienen que la decimos, fundación- ahora la ya discusión, estamos en el horno. la Pero discusión no. se va a ir a largo, ¿viste? Porque Que en la realidad hay fundación cosas tenga que con no la se empresa un cumplen. WhatsApp y le avisen Permítame cuándo que lo van a le tomar termine el colectivo, no es la consejo. solución Ya del estamos a transporte. tiki vamos a hacer una no, repasamos. yo Sí. sinceramente esto en carácter de informativo ni entra en polémica. Digo, cuando el marco regulatorio o cuando este sistema empezaba, alguien de la oposición dijo que los colectivos tenían que tener las puertas por la izquierda.
que tenía ese puerto de izquierda También y dijeron que también tenían que tener televisores, tener todos los coches. No tenemos pero nada, las mismas rampas que Pero por ustedes lo menos dijeron, que el pase, presidente de la vayamos bancada allá de lo radical. que es, sino que vayamos a lo esencial de lo que se está manejando. Es que Pero la está verdad ¿Qué que se está manejando? Pero Es está lo que claro. hay. si nosotros tuviéramos un representante de los No usuarios pusimos todo lo sentados que dice el acá, pliego, porque esa es la otra realidad. Tal cual, Digo, no la si pueden no es cumplir. por ustedes, es Las porque viene rampas de años, que ¿eh? tenían que tener 100% resulta que el presidente de la bancada radical reconoce que no hay empresa que la fabrique, entonces ¿para qué lo ponen en un pliego y le mentimos a la gente que en 4 años van a tener el mejor servicio, la mejor parada? Digo, no hay que mentirle a la gente, entonces hay que reconocer primero el error, transparentar lo que hay y ver con toda humildad Mira, cómo el tema es que avanzamos, la fuente porque de desde la trabajo- oposición el tema estamos es que la fuente de dispuestos trabajo a está sola. reverlo y ayudarlos Estamos en todo así lo de que tiempo, podamos. así que A mí, Nosotros Tony, luchamos por la fuente que de vos trabajo, digas que eso la me peleamos, parece pero bien. sabemos que los pliegos no se digo, rompen. en el marco regulatorio, Que ustedes tu sancionan. bancada metió 29 modificaciones y lo votó en contra. Quizás si hubieran escuchado 1, 2 o 3, no las 29, quizás verdad que algo lo seguiría Bueno, distinto. esa es la escuchando otra media parte de hora la más, política medio- partidaria, no me meto. Hace No es 25 partidaria, minutos, ¿eh? es del Consejo Deliberante, que es el cuerpo legislativo que le da las normas a ellos y a ustedes para poder funcionar. Que no, es un detalle menor. nosotros Digo, no es andamos una los coches escribanía. que nos dan los empresarios Por y que eso. designan. Pero nosotros sancionamos lo Así que es. dicen que a ustedes hay que darle, ellos tienen la obligación de hacerlo. Se dieron Entonces, cuenta, esto ¿no? tiene que tener 25 minutos se pasaron volando y podríamos haber seguido debatiendo. Mucho Está tiempo más. agotado. Así que muchísimas gracias porque Por cada uno favor. de ustedes ocupa un rol y sabe vinculado con el tema del transporte. La próxima, ¿podemos entenderlo fuera de cámara? no, Seguimos. ojalá que no haya próxima, porque otro paro así no. Pero venimos bueno. a charlar, pero no en Bueno. función del paro. Ah, ¿Te parece bueno. bien? Claro. Alfredo? Hablemos de otra cosa, de tu pasado por el fútbol. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. gracias. Gracias por venir. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos de lleno de cuál es la situación de los hospitales en la provincia de Córdoba. Gracias.